Oramos, hermanos, al Espíritu Santo en esta mañana. Oremos a aquel que nos da la fuerza para vencer las obras de la carne, aquel que nos guía para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Por eso le decimos: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Hermanos, en este domingo la palabra del Señor nos presenta lo que es el seguimiento. Fíjense que en la primera lectura nos presenta a un discípulo de un gran profeta, Eliseo, quien es el sucesor de Elías. Y Elías entonces como que transfiere su poder, su llamado, su servicio a aquel que era o que iba a ser su sucesor o su discípulo. Y en el Evangelio pues encontramos de una manera clara lo que es el seguir al Señor. Unos le dicen a Jesús: te seguiré, y a otros Jesús le dice: sígueme. En el seguimiento de Jesús, que pues cada uno de nosotros sabe si lo quiere, y cada uno de nosotros mirará si se está esforzando por ser un discípulo del Señor. Hoy que bautizamos a estos niños, pues la idea es que ellos vivan como discípulos del Señor, que sigan al Señor. De ahí la gran responsabilidad de los papás, que les enseñen quién es Jesús, qué tiene que ver Jesús en mi vida, para qué me sirve seguir a Jesús, qué implica seguir a Jesús, cuáles son los compromisos de seguir a Jesús, qué gracias recibo al seguir a Jesús, qué gano yo con seguir a Jesús. De eso se trata la vida cristiana, seguir a Jesús, seguir al Señor. Y por supuesto los niños pequeñitos necesitan toda la guía y la orientación de sus papás y también de los padrinos, para que ellos sepan eso, poco a poco, ir descubriendo quién es Jesús y le entreguen a Él su vida y sigan al Señor. Pues es el objetivo de todo lo que implica para nosotros el introducirnos en los sacramentos de la iglesia, del bautismo, luego la primera comunión. Es eso, es aprender a ser discípulos del Señor. Y hoy algo nos dice la palabra del Señor que es muy importante, y es que el discípulo del Señor tiene que tenerlo a Él en el centro. El seguimiento de Jesús es muy radical, hermanos. Tiene que ser muy radical. Nosotros no podemos hacer de la fe y de nuestra vida religiosa, y por lo tanto de nuestra vida en general, como un revuelto de cosas. Entonces yo meto un poquito de lo que me dice el padre el domingo, pero también entonces yo cojo lo que me dice el horóscopo, y entonces también me meto con lo que dice el gurú que vino de la India, y entonces como que, o sea, eso no es sano. No es sano, no es bueno hacer como un revuelto de maestros, por decirlo así. O nosotros seguimos al Señor o no lo seguimos. Y esto que estoy diciendo pues no es tan fácil, porque hoy en día pues hay muchos medios, están los libros, están en YouTube, muchas fuentes de información. Y nosotros tenemos que tener criterio para saber qué es de Cristo y qué no. Y si optamos por Cristo, o sea, es que seguir a Cristo es de radicalidad. Por ejemplo, si alguna persona cree en la reencarnación, pero cree en Cristo, o sea, no ha entendido lo que es seguir a Cristo. O sea, es que no es compatible, la reencarnación no es compatible con la fe cristiana. Y la Biblia nos enseña que Cristo murió por nosotros y por nuestros pecados, y dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces nosotros pues nos orientamos por el Señor. Si alguien cree en alguna reencarnación, pues solo será la de las uñas, porque esa es
se encarnan y uno las arregla y se reencarnan. Pero de resto no, hermanos, de resto no. Entonces nosotros hacemos un revuelto de cosas. Hay que tener criterio para ir distinguiendo. Y en efecto, el Evangelio nos dice que hay que tener en el centro al Señor. Podemos decir que sí, Dios es celoso en cuanto que o es Dios para nosotros, pero no podemos decir que tenemos a Dios y vivir como sin Dios, vivir a nuestra manera. Por eso es tan importante no solo participar de la misa del domingo, sino leer la palabra de Dios diariamente, especialmente el Evangelio, para que nosotros nos vayamos nutriendo y nos vayamos llenando de lo que el Evangelio, de lo que la palabra del Señor tiene para nosotros y hacer de ello norma de vida. Tener criterios evangélicos, es decir, criterios del Evangelio para saber cómo actuar, para saber cómo vivir, para saber cómo proceder, para saber qué decisiones tomar. No a mi capricho, no como a mí me parece solamente, sino guiado por el Señor. Si yo realmente sigo a Jesús, pues debo dejarme guiar por Él. Si no, ¿para qué le digo al Señor, Señor, yo quiero seguirte? Pero pues no hago lo que Él me dice. Y esto, hermanos, puede ser un poco chocante, como pudo ser chocante justamente en el Evangelio, en donde aquí vemos esa radicalidad del Señor. Le dice a alguien, Señor, yo te voy a seguir a donde vayas. Pues es fácil decir algo, como los enamorados, que cuando están de conquista, eso sí, mamita, mi amor, mi reina linda, con su merced hasta debajo de un puente y se casan y a los 2 años, no, cualquier problemita, ¿y de cuál debajo del puente? Yo no nada que hacer, esto no funcionó, pero o sea, las promesas, ¿no? De que vamos a construir, de que vamos a ir hasta la luna, que lo que sea, ¿cierto? Y no llega ni a Bogotá, sí, pero ahí, hermano, nosotros tenemos que pensar lo que nosotros decimos, porque como decía en la mañana, en la misa de la mañana, a veces nosotros no somos coherentes con lo que decimos. Uno por lo general, cuando hace preguntas como esta, ¿cuál es el orden de prioridades en tu vida? ¿Cuál es la escala de prioridades? Y los que venimos a la iglesia, la mayoría decimos, pues mi escala de prioridades, en primer lugar, ¿cuál es el primer lugar? Dios. Segundo lugar, mi familia. Tercer lugar, el trabajo. En cuarto lugar, pues los hobbies, los amigos. Pero hay algunos dicen eso, pero no lo hacen, porque en orden de prioridades a veces tienen primero los amigos o el trabajo. En primer lugar está el trabajo. Pero o sea, primero Dios, pero ¿cuál primero Dios si eso no se ve? A duras penas a veces venimos a misa el domingo, después ya nos olvidamos de Él, no rezamos nunca, no leemos la Biblia nunca. O sea, a duras penas como un tic nervioso por la mañana. Uy, Dios mío, bendíceme este día. Pues es como un tic nervioso, ¿sí? O sea, si se va a santiguar, al menos hágalo bien. Y a algunos les da pereza, les da pena cuando se van de viaje, van en el bus, ahí en la Macarena. Macarena me da un porcentaje por hacerle propaganda aquí por YouTube. No, mentiras, bolivariano, el que sea. Y entonces le da pena, ¿no? Pues yo voy a orar, Señor, protégeme, envía a los santos ángeles, San Rafael. Y no va a disimular porque no le da pena que lo vean que se santigua. Entonces disimuladamente, uy, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y se santiguó. Pero con pena, no. Si uno se va a santiguar, santíguese bien. En el nombre del Padre aquí en la frente, del Hijo aquí en el ombligo, en el estómago, y del Espíritu Santo. Amén. Pero nos da a nosotros como esa esquizofrenia espiritual. Esquizofrenias que tienen 2 personalidades. O sea, por un lado digo que creo en Dios, pero por el otro lado hago lo que a mí me place y lo que a mí me parece. Y por eso Jesús es radical. Cuando le dice Señor, a donde quiera que tú vayas, Jesús le dice, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. O sea, Jesús le dijo, aterrice. Porque seguramente pensaba que Jesús, como Mesías,
iba a ser como un gran rey que iba a tomar un dominio, que los iba a liberar de los romanos y que iba a terminar en un palacio como un emperador. Él dijo, uy, yo voy a seguir a este porque cuando sea emperador, cuando esté como en su reino y en su palacio, pues yo voy a tener un bonito lugar. Y Jesús le dice, no, si usted me va a seguir, no es por lo que pueda obtener, no es por lo que pueda lograr. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús ya a otro le dijo, sígueme. Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y chocante, como les decía ahorita, porque Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí no está diciendo el Evangelio, hay que entenderlo bien, que el papá se había muerto. Lo que está diciendo es, quizás esta persona pensaba en primero, antes de seguir a Jesús, estar con su familia, estar con su papá, esperar a que muriera y entonces ahí sí seguir a Jesús. Y la decisión de seguir a Jesús es radical, hoy, aquí y ahora. Porque seguramente a lo mejor el papá podía 5, 10, 20 años aún, como le puede pasar al de 50 años que ve la señora con 3 pensiones de 70 y dice, y va y le llega, ¿cierto? Usted es muy linda, yo siempre la he visto, es una mujer muy linda. A mí me gustaría casarme con usted, pero no se está casando por ella, sino ¿por qué? Por las pensioncitas. 3 pensiones, dijo, ya aseguro mi futuro. Y se casaron, y resulta que la señora vivió hasta los 95 años. Y ella le llegaron los 72 y vea, más enfermo estaba él que la viejita de 95. Entonces, a veces uno pospone. No, cuando pase tal cosa, ahí sí me voy a entregar más a mi Dios. Cuando pase tal cosa, entonces ahí sí voy a ir a un grupo de oración, voy a ir a un retiro. A veces decimos que Dios es nuestra prioridad, pero mentira, porque nosotros no sacamos tiempo para Él. Nos invitan a un retiro y más adelante, o alguno dirá, ¿eso para qué sirve? Pues sirve, pues es inversión para tu vida, para tu propia familia, porque ahí estás llenándote de Dios, porque estás pensando en que realmente tú quieres dedicar espacios y tiempos para Dios en tu vida. Que se cumpla, hermanos, como dicen los mexicanos. Me gusta, ellos usan una frase que es, uno por ejemplo le dice, nos vemos el martes en la reunión, y ellos dicen, primero Dios. O sea, primero Dios, siempre, primero Dios. Pues que así sea. Y Jesús lo deja claro. Si lo vamos a seguir a Él, es porque queremos que Él esté en primer lugar. Inclusive lo último, cuando otro le dice, Señor, te seguiré, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Y Jesús le contestó, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Es que eso es fuerte, hermanos. Porque si nosotros no colocamos a Jesús en el centro, para que todo gire en torno a Él, alguien tiene que ocupar el centro. Y seguir a Jesús implica que realmente esté en el centro, que todo gire en torno a Él, y no que una persona o una cosa sea como el centro de mi vida. Entonces, si yo digo que sigo al Señor, es porque realmente estoy dispuesto a que Él sea el primero, a que Él esté en el centro. Inclusive, por ejemplo, los que se casan. Ayer casamos aquí una parejita, qué alegría, después de 23 años de estar viviendo juntos, y decidieron casarse. Yo los conocía porque cuando estaba en Buenavista, me alegró muchísimo poder celebrar ese matrimonio. Entonces, pues es decir, el esposo que le dice a la esposa, mi amor, yo a usted la quiero mucho, pero ¿cómo dicen los mexicanos? Pero primero Dios. Primero Dios. Y no hay que tener miedo de que así sea. Primero Dios. Porque si Dios está primero, el amor de esposo a esposa es más profundo, más fuerte, más sólido, más auténtico, más duradero. No tengamos miedo de que Jesús esté en el centro. Primero el Señor, primero el Señor, primero el Señor. Él ordenará toda nuestra vida, todas nuestras acciones. Pidámosle eso al Señor, hermanos. Pues no alcanzó el tiempo porque quería predicarles también pues es que una de las cosas, si justamente Jesús está en el centro, es aprender a dominar nuestro carácter, porque mire cómo el Evangelio nos presenta, pues por un lado, a los samaritanos que rechazan a Jesús y a los discípulos porque iban para Jerusalén y entre ellos no se hablaban.
Y entonces cuando los samaritanos entraron en una aldea, pidieron hospedaje, pero por el aspecto se dieron cuenta que iban para Jerusalén. Dijeron, estos son judíos y van para Jerusalén. No, 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 aquí no hay lugar para ustedes. Y dos discípulos de Jesús, oiga, dos discípulos, Santiago y Juan, ellos les dio rabia, cólera, y le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego sobre esos samaritanos para que acabe con ellos? Eso no es de un discípulo de Jesús, porque no hay, lo que estaba diciendo desde el principio, no hay criterio del evangelio. Ellos caminaban con Jesús, vivían con Jesús a su lado, viendo lo que enseñaba, lo que predicaba, y sin embargo aún no entendían. Jesús los regañó, dice el evangelio. Él se volvió y los regañó y se encaminaron a otra aldea. Pero así nos puede pasar a nosotros cuando no dejamos que Jesús realmente esté en el centro. Aunque decimos que lo seguimos, nos dejamos llevar más por nuestras pasiones. La segunda lectura es muy diciente en esto, porque dicen, Señor, ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. A la libertad. Ahora bien, no utilicen la libertad como estímulo para la carne. Entonces, como yo soy libre, entonces yo hago lo que quiera y me dejo llevar por mis apetitos, por mis deseos, por mis impulsos. Y San Pablo aquí lo deja bien claro en esta carta a los Gálatas. Oh, no. Esta ley de libertad no es una ley no es otra ley, sino la que está centrada en el amor. Y dice San Pablo esta frase hermosísima, porque toda la ley se cumple en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Será que Santiago y Juan estaban cumpliendo eso? Señor, que caiga fuego. Como la oración de algunos que ya están muchos años en los grupos de oración, y entonces ya su oración a veces es: Señor, te pido por esa persona que no me hizo ese favor, ilumínala o elimínala, ilumínala o elimínala. Entonces, o sea, ¿cómo le vamos a pedir eso al Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice San Pablo, esto es algo que personalmente, hermanos, siempre me sacude un poco, porque eso lo vemos. A veces dice acá, pero cuidado, pues mordiéndose y devorándose unos a otros, acabarán por destruirse mutuamente. Y a veces nosotros, hermanos, nos dejamos llevar así, por nuestra ira, por nuestra rabia, por nuestra cólera, y a veces a nuestros propios hermanos, a nuestra propia familia, a los más cercanos, o a los que de una u otra forma se oponen en algo a nuestros criterios, a nuestras formas de pensar, terminamos mordiéndolos, devorándolos. A veces por política. ¿Cuántos no nos dejamos llenar de cólera en esas elecciones pasadas? Y de verdad parecíamos fieras, mordiéndonos, devorándonos, con frases, con sátiras, con indirectas, con burlas, con desprecios, con rechazos. Familias divididas por política, a veces por una camiseta de un equipo de fútbol. Y no hay que hacerlo. De todas maneras sabemos que va a ganar Nacional, pero no hay por qué pelear. Y hermanos, a veces por religión. Nunca pelees por religión. Si alguien en tu casa ya no viene a la iglesia, se cambia de religión, no lo devores, no lo muerdas con tu desprecio, diciéndole ya no vuelva a esta casa. No es bienvenido, porque eso no es la actitud de un discípulo. Ahí estarías actuando como Santiago y Juan. Desearía entonces que le caiga fuego a esas personas, que se destruyan. Eso no hace un discípulo de Jesús, no es criterio del evangelio. Sea como sea, tenemos que bregar como discípulos del Señor, a que Él esté en el centro. Y si está en el centro, Él domina, Él guía nuestra vida, para que incluso nuestras emociones y nuestros afectos estén bajo su control. Dicen que había un santo, San Francisco de Sales. Él era mal geniado, siendo sacerdote, era mal geniado. Como yo, hermanos, yo soy muy tranquilo, pero cuando manejo antes porque Dios me ha transformado, yo era rápido y furioso, sí, era furioso. Porque, no, de verdad, si yo perdía mucho la paciencia, se me salía, así como Juan y Santiago, o sea, como que quería, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué cierra? ¿Por qué sale así imprudentemente? Y terminaba yo haciendo lo mismo o peor que esa persona. Cuando me llenaba de rabia, encenderme con... Eso sí, nunca una grosería. Eso sí, si lo cerraba, yo me quitaba el clériman así simuladamente, para que no viera que era sacerdote.
Pero bueno, hermanos, ahí exagerando un poquito para decirles, si tenemos a Jesús en el centro y somos discípulos suyos, que no terminemos contradiciéndonos, teniendo a otra cosa o a una persona en el centro, o haciendo lo que a nosotros nos plazca. Que Jesús realmente esté en el centro y que Él gobierne toda nuestra vida, incluso nuestros afectos y emociones. San Francisco de Sales era súper mal geniado. Siendo sacerdote, él se dio cuenta que estaba haciendo mucho daño y se propuso trabajar en eso y pedirle mucho al Espíritu Santo. Y llegó tanto a cambiar, porque ninguno puede decir, es que yo ya soy así y que me aguanten. No, el Señor puede cambiar tu temperamento, tu forma de ser, para que pases de ser áspero a ser una persona suave, delicada, para que pases de ser un ogro a ser un príncipe cortés, caballeroso, para que pases de ser alguien amargado a ser alguien dulce, bondadoso. Eso se puede, se puede. Y San Francisco de Sales, ¿saben cómo es reconocido San Francisco de Sales? Como el santo de la amabilidad. Y él no era así. Pero los que no lo conocieron antes lo veían y decían, qué persona tan amable. Yo creo que no hay después de Jesús no hay nadie tan bondadoso y tan amable como este sacerdote. Se puede cambiar cuando dejamos que Jesús esté en el centro y que con su espíritu gobierne todas nuestras áreas de la vida. Hoy meditamos especialmente los afectos y las emociones. Que así sea.